Actives el micrófono. Miss, disculpe, no se escucha. El audio. Hay que escribirlo. Active su audio. Licenciada, disculpe, no se escucha, puede volver a la reunión, creo que se ha inhabilitado el audio. Ok. ¿Ahí sí se escucha? Sí, ahora sí, licenciada, gracias. Ahora sí se escucha. Perfecto, gracias. Ok. Sí, sigo con el audio activo, ¿verdad? Sí, licenciada. Perfecto, muchas Sí. gracias. Claro, Muy bien, entonces vamos a iniciar. Esta sesión es la sesión número 1. Esta sesión se denomina aprendizaje dialógico, un aporte a la inclusión y creación de espacios seguros. Antes de continuar con la agenda del día de hoy, me gustaría escuchar a alguien en la sala. Eli, sí podemos abrir los audios, ¿cierto? Sí, están activos. Perfecto. ¿Alguien de ustedes, maestros, maestras, les gustaría compartir qué es para ustedes el aprendizaje dialógico? ¿O qué entienden o creen de lo que va a tratar esta primera sesión? ¿Quién se anima? Pueden levantar su manito para participar, estimados. Hola, Karen. Buenas tardes, Miss. Hola, ¿cómo está, maestra? Cuénteme. ¿Qué tal? Bueno, por el significado de dialógico, entiendo que debe ser un aprendizaje donde conversamos, dialogamos con los alumnos, interactuamos con ellos. De acuerdo, excelente. Diálogo, conversación, interacción. Muy bien, muchas gracias, maestra. ¿Alguien más quisiera compartir o conoce algo sobre el aprendizaje dialógico? ¿No? Ok. Muy bien, continuamos. Entonces nos vamos a quedar con esas 3 palabras que la maestra nos ha compartido. Diálogo, conversación, interacción. Bien. La agenda del día de hoy consiste en 4 puntos. Primero vamos a ver la definición y principios de lo que es el aprendizaje dialógico. Luego vamos a compartir 2 de las estrategias que se dan para lograr este aprendizaje dialógico en las aulas o en la comunidad educativa. Y finalmente vamos a hacer unas conclusiones y cierre usando unas rutinas de pensamiento que ya les voy a ir comentando. Muy bien, entonces, en la definición de aprendizaje dialógico tenemos lo siguiente, y justo como lo comentaba la maestra, el aprendizaje dialógico se caracteriza por entender la interacción y la comunicación como factores claves del aprendizaje. El conocimiento se crea a través de la interacción y el diálogo. Por lo tanto, busca abrir esta interacción y este diálogo ligados al aprendizaje a múltiples personas, incluyendo aquellas que tradicionalmente han sido excluidas o apartadas de ambientes académicos. Y aquí quiero parar en esta definición para que podamos entender que el aprendizaje dialógico no solamente habla de interactuar y conversar maestro o maestra y estudiantes, sino que entendemos este proceso de aprendizaje en contextos diversos, es decir, interactuando con diversas personas. Puede ser una persona que represente un rol importante en la comunidad, pueden ser los padres de familia, puede ser el director, pueden ser voluntarios de las comunidades también, ¿no? Donde nuestros estudiantes puedan interactuar con ellos e ir entendiendo y comprendiendo diversos temas, ¿no? Y debatiendo también, de manera que van construyendo o reconfigurando su aprendizaje. Luego dice, cuantas más personas y más diversas sean las que participan en el aula, más puntos de vista, conocimientos, experiencias y sentimientos se podrán compartir. De esta forma, el conocimiento será más profundo
y útil. Y cuando se basa, y este conocimiento se basa en un diálogo igualitario. ¿Pero qué significa esto? El diálogo igualitario nos lleva a compartir o a interactuar sin juzgar al otro, sin ponernos en una posición, ¿sí? Simplemente es el hecho de compartir con el otro una experiencia, una vivencia, que en el contenido permita construir conocimiento. ¿Bien? ¿Cuáles son los principios del aprendizaje dialógico? Y que si algunos maestros y maestras aquí ya están como en esa etapa de planificación, en la etapa de estudio del currículo nacional, ¿no? Pueden como ya ir entendiendo o asociando estos principios del aprendizaje dialógico con los enfoques transversales, ¿sí? Los principios del aprendizaje dialógico son 7. Tenemos el diálogo igualitario, es decir, lo que ya les comentaba, ¿no? Conversar desde el argumento, no importa en esta conversación el rol, ¿no? De que si eres el director, de que si eres el alcalde, de que si eres un estudiante. Aquí lo que vale es el argumento, ¿sí? Con mucho respeto se va dando esta conversación o esta interacción. Principio número 2, inteligencia cultural. A veces nosotros les preguntamos a nuestros estudiantes como saberes previos, ¿no? Cuéntame cuáles son las festividades que se viven en el pueblo o en la comunidad. Y automáticamente los estudiantes te cuentan, incluso como no solo la festividad, sino también los platos, las costumbres. Esto es inteligencia cultural. Y no necesita tener una nota o una etiqueta o un juicio. Es simplemente algo que el estudiante trae porque lo vive. El tercer principio del aprendizaje dialógico es la transformación. Cuando los estudiantes empiezan a aprender de manera dialógica, se genera una transformación al momento de entender o de configurar el mundo. Y este aprendizaje es un aprendizaje más social. El cuarto principio del aprendizaje dialógico es la dimensión instrumental. Claro, no es que aprendemos solamente de las conversaciones informales, sino que también en algunos casos hay estrategias del aprendizaje dialógico que específicamente te ayudan a fortalecer, para hablar en el lenguaje del currículo nacional, competencias. Por ejemplo, la competencia de la comunicación oral, de la comunicación escrita, ¿no? En el caso, también les voy a compartir otra estrategia que promueve también la dimensión instrumental o las competencias matemáticas. El quinto principio es la creación de sentido. ¿Qué es lo que vamos buscando con nuestros estudiantes cuando están en aula? Que le encuentren sentido a lo que están haciendo, a lo que están construyendo, a lo que están viviendo en el aula. Y el aprendizaje dialógico justamente es para eso, porque lo van asociando a su propia realidad. Principio número 6, la solidaridad, es el aprendizaje dialógico es una manera de ayudar al otro y recibir ayuda del otro, no solamente en esta conversación o en esta interacción, sino en este proceso de respeto por las diferencias, ¿no? Yo soy más hábil en esto, pero eso que tú sabes a mí me falta, ¿no? Entonces el aprendizaje dialógico genera mucha solidaridad y finalmente igualdad de diferencias, ¿no? Es un principio con palabras opuestas, pero lo que les comentaba al inicio, ¿no? Aquí no vamos mirando el rol de la persona, sino los argumentos que tiene para interactuar con el otro, ¿no? Respetamos y valoramos cada una de las características que tienen nuestros estudiantes o nuestras estudiantes. Muy bien, entonces, habiendo comprendido la definición y los principios del aprendizaje dialógico, yo los quiero invitar a hacer
un ejercicio antes de compartirles la estrategia de la tertulia literaria. ¿Bien? Vamos a ver. Les voy a compartir en la pantalla una lectura y les voy a dar 3 minutitos para que puedan leerla. ¿Me confirman si se ve, por favor? ¿Se visualiza en la pantalla? Sí, se visualiza. Perfecto. Este es un fragmento del Principito por Antoine de Saint-Exupéry. Entonces, vamos a leer esta primera partecita nada más hasta donde dice comprender, desde cuando yo tenía 6 años hasta donde dice comprender. ¿Cuál es el ejercicio que vamos a realizar? Todos vamos a leer este fragmento y van a escoger la frase o la palabra que más les llama la atención. Y cuando vamos a participar, me van a decir por qué les ha llamado la atención, pero al mismo tiempo lo van a relacionar con su vida diaria, con algún hecho, momento, anécdota que haya ocurrido en su vida diaria, ¿sí? Entonces, leemos, seleccionamos el párrafo, la frase o la palabra que más nos llamó la atención y la relacionamos con nuestra vida diaria. Pasados los 3 minutos, voy a hacer una lista de turnos. Quien desee participar va a levantar su manito o va a abrir su micrófono y va a decir, quiero participar, pero primero lo voy a anotar. Una vez que tengamos 5 participaciones anotadas, iniciamos a compartir sus párrafos o frases elegidas. ¿Bien? Entonces son 5:48, 6:1, iniciamos esta dinámica. Profesora, por favor, ¿podría agrandar la pantalla? Estoy en el celular y no puedo leer. Gracias. Claro que sí. A ver, díganme si ahí se Sería tan, visualiza mejor. sería tan amable de repetir la dirección del tema, por favor. Sí, claro. Les comentaba que vamos a leer este fragmento del Principito desde aquí, desde donde dice cuándo, hasta comprender. Una vez que lo leamos, vamos a escoger una frase, un párrafo o una palabra que nos llame la atención y que al mismo tiempo podamos relacionarla con nuestra vida cotidiana, ¿no? Pasado el tiempo de los 3 minutos, quien desee compartir lo que subrayó, lo que seleccionó, va a levantar su manito, yo lo voy a anotar como participante y después de tener 5 turnos llenos, vamos a proceder a compartir. ¿Bien? Gracias. Ok.
Muy bien. Vamos entonces a abrir nuestros micrófonos y a compartir aquello que más nos llamó la atención o que más nos gustó porque nos recordó algo de nuestra vida. Eli, no sé si puedas ayudarme a tomar los turnos, por favor, a 5 maestros que quieran participar, 5 maestros o maestras. Sí, maestra, justo acaban de levantar la mano. El turno sería en orden Rosemary Ispe, Centeno Ya. Gles, Roberto Carlos, Silvana Ana y Yesenia Aurora. Serían los 5. Ok, entonces, la primera sería la maestra Rosemary, la segunda, ¿quién? Centeno Gles, Ya, Roberto Carlos, el maestro Roberto, ok. Silvana Ana. Ok, Y la maestra bueno, Silvana. se salió uno, sería ahora Mónica Herencia. Ok, Mónica. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a iniciar con estas primeras 5 participaciones y dependiendo cómo vayamos avanzando, podemos dar pase a 5 maestros más. Muy bien, entonces le permitimos abrir el micrófono a la maestra Rosemary. Maestra Rosemary, cuéntenos qué párrafo o frase escogió de la lectura y por qué. Buenas tardes con todos. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha. Ya, bien. En realidad es una lectura muy bonita en donde a mí me llama la atención la parte en donde el niño pues piensa que su dibujo va a generar temor, ¿no? Y la respuesta que recibe que es un sombrero. Y esto, bueno, creo que nos ha pasado a todos cuando en algún momento queremos representar algo, pero para la otra persona no representa eso, sino es que es algo muy diferente. Probablemente porque lo ve desde otra perspectiva, no sabe el contenido de por qué nosotros estamos dibujando de esa manera. Incluso nosotros, ya como docentes, cometemos el error con nuestros estudiantes. Ese error lo cometieron con nosotros y nosotros lo seguimos cometiendo. Cuando el estudiante nos muestra quizá alguna representación de algo y nos dice, pues muchas veces, y me dijeron, profesora, ¿qué le parece mi dibujo? Ah, hijito, qué bonito que has dibujado una casita o tal cosa. Me miran sorprendidos y no, no es eso. Y entonces hay estudiantes que se lo toman quizá de una manera como que voy a mejorar mi dibujo, o también otros estudiantes se sienten un poco frustrados porque creen que ellos están cometiendo el error y cuando los del error somos nosotros, que debemos quizá buscar otras maneras de no decirle directamente está mal, porque no está mal, ¿no? Sino quizá otras preguntas por ahí para ir sabiendo qué el estudiante quiere representar y no frustrarle, como muchas veces lo hacemos. Eso es lo que quería compartir. Gracias. Excelente, maestra Rosemary. Muchas gracias, maestra Rosemary. Y una pregunta, cuando usted ha sido más pequeña, no ahora que es maestra, ¿le ha sucedido como algo muy específico que nos quiera compartir? Digamos que alguna maestra le enseñó el dibujo o algún familiar de algo en específico. Bueno, si hablamos de cuando uno es niña, la educación era pues muy tradicional y los maestros muy directos en decirnos está mal o está bien, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, nos dijeron, dibujen el paisaje, cerritos por ahí, porque soy de Cajamarca, los cerritos, los árboles, a mamá, a papá, y tú en medio. Ya, ok. Entonces empieza a dibujar la casita, los arbolitos, los cerritos, y pues a la mamá un círculo, abajo palitos, por ahí la falda, el cabello un poco pues desgreñado, ¿no? Como niños pues de, no sé, segundo de primaria pues sería. El papá igual, quizá con los zapatos más largos. Y yo en medio pues también con el cabello desgreñado, el sol por ahí entre los cerros. Y luego la maestra se va y me dice, a ver tu dibujo, hijita, acá está, profesor. Y me dice, pero no es así las personas. Tú no tienes el cuerpo como un palo, ni el cabello así de desarreglado.
¿Por qué no mejor le haces unos ganchitos por acá y ta y ta? Y el sol, ¿por qué entre el cerro? Mira el sol, o sea, como dándote a notar todos los errores, ¿no? Y entonces a mí sí particularmente me puso triste porque la maestra lo decía en tono alto y todos escuchaban. Y claro que hay otros niños que dibujan quizá mejor, o entre niños, los niños somos crueles. Y entonces empiezan a decir, ay, qué feo, no sabe dibujar y esto y lo otro. Y yo sí me sentí triste al punto de llorar con mi dibujo. Y no quise dibujar más. Y hoy en día no sé dibujar. Hoy en día no sé dibujar, no sé, por eso digo que lo que nos dicen de niños nos bloquea, por eso hay que tener mucho cuidado en lo que decimos y cómo lo decimos, porque bloqueamos a ese niño y le generamos problemas a futuro. Como digo, yo hoy en día no sé dibujar, yo considero que lo hago pésimo, aunque ya siendo adulta. Gracias. Excelente, excelente, maestra Rosemary. Muchas gracias por compartirnos este pasaje y por abrir su corazón también. Creo que muchos nos hemos sentido identificados con la historia. Muy bien, vamos con el maestro Centeno. Maestro Centeno, cuéntenos cuál fue el párrafo o la frase que le llamó la atención de este fragmento. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Un gusto conocerla, ¿verdad? Todos, aunque sea en línea. Pues la frase que me llamó mucho la atención, diría del párrafo, serían dos palabras importantes. Se llama historias vividas. Generalmente, cuando estamos en el ámbito de la docencia y necesitamos compartir con los estudiantes, como compartía la profesora Rosemary, experiencias. Por ejemplo, yo soy docente universitaria y el ambiente laboral que se está preparando a los estudiantes es para ingeniería forestal o agroforestal. Entonces se tiene que ir mucho a campo. Entonces cada vez que hay una gira de campo es una experiencia para los estudiantes y para nosotros, porque hay grupos son grupos diversos, pero hay unos que son más complejos que otros. Así los vemos nosotros, ¿verdad? Pero en sí es que cada persona, cada estudiante tiene una personalidad, un talento que es necesario identificarlo. Por lo que cuando yo vi esa palabra me llamó mucho la atención porque hemos compartido muchas experiencias con los estudiantes en campo, desde aquel que se acostumbra inmediatamente y se relaciona con la naturaleza hasta aquel que dice en qué momento estudié esto o cómo fue que yo lo decidí, porque muchas veces no basta solo con una orientación vocacional desde el ámbito de cuatro paredes, sino que necesitas enfocarlo a ellos en lo que realmente significa o representa una carrera. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo iba a estudiar mi carrera o a escogerla, pues yo dije, voy a estudiar ingeniería forestal. Pero me decían, sí, tenés que poner una segunda opción. Entonces yo dije, bueno, no, ninguna de estas me gusta, voy a poner zootecnia, pero no tenía ni idea, pues, qué significaba en ese momento esa carrera. Entonces, todos los viernes teníamos orientación vocacional y nos llevaba a la universidad a los campus donde se ejercía cada una de las carreras. Y recuerdo que cuando a mí me llevaron a el área donde una finca que se iba para ver la parte de medicina veterinaria y zootecnia, yo llegué y en ese justo momento había una vaca que estaba a punto de dar a luz. Vi que pusieron un guante del tamaño de toda la mano y que lo introdujeron en la vaca. Fue tan frustrante y yo dije, no, yo tengo que estudiar día y noche y todo lo que sea humanamente posible porque yo no quiero clasificar en esa carrera, porque yo me venía, como decíamos, corriendo de estudiar medicina. Mi mamá quería que estudiara medicina, pero yo no quería esa carrera. Entonces, desde ahí es muy importante tener esa orientación vocacional y eso me llamó mucho la atención, esa palabra, esas dos palabras, historia vivida.
Muchas gracias, maestra, por compartir su experiencia con todos nosotros el día de hoy. Qué importante para la maestra y para muchos de nosotros también esto de orientación vocacional, ¿no? Y cómo la maestra lo ha relacionado con historias vividas y con lo que vive día a día en la facultad. Gracias, maestra. Le damos el paso al maestro Roberto. Buenas tardes con todos, estimados colegas. Bueno, a mí la frase que me llamó más la atención es, bueno, la frase donde dice que el dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que digiere un elefante. Y luego dice, más arriba, dice, esa frase, hay una frase que está más abajo, no la puedo ver porque se están abandonando la sesión. ¿Podría subirlo un poquito? A ver, vamos a ver un poquito. Ay, sí, yo dibujé el interior de la serpiente boa a fin de que las personas mayores pudieran comprender. Entonces, en este caso el niño dibuja lo que desde su perspectiva quiere dar a conocer, aquello que le asombra a él, cómo una boa puede tragarse a todo un animal, ¿no? Pues en este caso, y un animal más grande que ella misma. Y lo presenta, pero como por ahí también las personas mayores ven el dibujo y dicen, no, pero eso es un sombrero, entonces, no, lo contraponen, entonces le ponen en un conflicto a él. Entonces, pero él quiere demostrar que sí es una boa, entonces dice, mejora, no quiere mejorar, parece que él quisiera mejorar eso, y lo dice que lo va a dibujar desde el interior de la sensación, para que sea más explícito. A mí me ha pasado muchas veces eso. Yo he querido demostrar algo y a veces lo toman por otra cosa. Y de niño decía, pero eso no quiero. Y cuando quería hacer ya el trabajo mejor hecho, más explicado, como que ya no le daban importancia ya, ¿no? Y ya me cambiaban el tema. A veces en casa, en el colegio también, pero felizmente creo que ahí los profesores me daban como una segunda oportunidad y como que se metían en el que, ¿verdad? ¿Qué querías mostrarme? Aunque sea, ¿no? Pero quizás en casa cuando quería demostrar algo a mi papá o a mis tíos, no, pero eso no es así, ¿no? O sea, a veces en la escuela aprendemos muchas cosas y a veces nos frustramos, ¿no? Pero yo tenía ya una exigencia en casa de por medio. Entonces quizás lo que pasaba en la escuela quizás no me afectaba tanto, ¿no? Me afectaba más lo que pasaba en casa. Entonces yo ya iba como que medio preparado. Entonces eso es una vez dibujé, me acuerdo, un pollito con 4 patas. y este pollito con 4 patas lo presenté y la profesora me dijo, bórrale 2. Y entonces yo le dije, ya, sí, le voy a borrar. Bueno, usted dice lo borro, ¿no? Y en casa dije, mire, he borrado 2 patitas a esta. Claro, pues cómo va a tener 4 patas, pues te pasas, tú me dicen así. Entonces, creo que más la riña venía de parte de casa que del colegio. Yo al menos cuando he enseñado en mi especialidad es primaria, he tratado de decirle siempre la verdad a los chicos. O sea, si está bien, muy bien. Si no está bien, darle a él solo las recomendaciones. Pero no diciendo está mal, sino diciendo esto puede mejorar. Porque es un aliento. Y es un aliento y el niño ya no hace solamente algo bueno, sino hace algo mucho mejor inclusive. Se esfuerzan, no se desaniman. Yo recuerdo que cuando ya estaba en secundaria, el primer año de secundaria, leímos un poema de Vallejo. Y el profesor dijo, qué lindo, qué gran poema, ¿no? Y nos miró a todos los chicos, estábamos entre 11 y 12 años. ¿Cuándo nacerá otro Vallejo? En 50 años saldrá. Como han de entender que ustedes qué van a hacer, Vallejo, pues ¿cuándo saldrá? Y verdad que me tumbó, pero al final dije,
pero si esos 50 años ya se cumplen, podría ser yo, o podría ser uno de mis compañeros. Y entonces dejé de lado un poco la matemática para centrarme más a lo que es la comunicación. Y esa es mi especialidad, mi segunda especialidad, inglés-castellano. Entonces, eso marcó. Pero a pesar que pudo haber marcado, quizás, como comentó la profesora anterior, ¿no? De que no se motivó a dibujar, yo como que le di la contra, ¿no? Y traté a pesar que en casa tampoco no me daban mucho aliento, ¿no? Pero lo hice. Y gracias a Dios, pude, bueno, pude ganar un curso de poesía y otras cosas, ¿no? Bueno, pero no me rendí, ¿no? Entonces, por el contrario, sí creo que dejé la matemática, abandoné mucho la matemática porque era muy bueno en eso, pero me gustó ese desafío. Yo creo que los chicos podemos incentivarle eso, ¿no? De esa manera. Gracias. Excelente, maestro Roberto. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta experiencia. Sé que a muchos también nos ha hecho sentir identificados y nos está dando un impulso. Gracias. Adelante con la maestra Silvana. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes con todos. Bueno, para mí la frase que más me ha gustado es, logré trazar con un lápiz de colores mi primer dibujo. Esta frase muy importante para todo niño, ya que siempre esperamos la llegada del colegio para que nos compren nuestros colores, ¿verdad? Siempre esperamos el inicio de año y nuestros papás, ay, los colores, los plumones, ¿no? Para hacer nuestros dibujos, pintar, ¿no? Entonces, me recuerda mucho mi infancia porque mi papá era topógrafo, porque ya está jubilado. Él hacía planos, utilizaba unos colores muy bonitos, brillantes. Entonces, al verlo a él trazar en sus planos, en sus mapas, me incentivó a mí a dibujar. Cogía sus colores, hacía mis dibujos. En todos mis cuadernos habían dibujos. En todos mis cuadernos, en todas mis páginas, todos mis temas, dibujo. Dibujo porque le decía, papi, me han dejado dibujos, préstame tus colores. Y no cogía mis colores, sino cogía los colores de mi papá. Entonces mi papá, ya hijita, ya. ¿Y tus colores? No, papi, es que los tuyos están más bonitos. Entonces esta frase me hizo recordar mucho, mucho mi infancia, mis primeros colores. Aprendí a dibujar muy bien, aprendí técnicas de dibujo incluso. Estudié para profesora de primaria porque me gusta mucho los niños, enseñarle a los niños, enseñarles no solamente la matemática, comunicación, la lectura, expresarse, sino también a expresarse a través del arte. Porque creo que la mejor expresión de un niño es el dibujo. Un niño se expresa lo que siente, tristeza, alegría, temor, a través de un dibujo. Tengo dos niñas, bueno, ya tienen 17 y 15 años. Una de ellas está en la Universidad de Bellas Artes porque le gusta el dibujo, porque le transmití eso de pequeña también, el dibujo. Entonces me siento tan feliz de que mis padres hayan sido quienes transmitieron en mí ese amor por el arte. Y el ver los colores para mí es tan motivante porque dibujar en colores es como dibujar una vida que anhelamos, que queremos y que los niños también desean. Ser felices, dibujar, como decimos, ¿no? El arco iris, 1000 colores, decimos, solamente tiene 7, no, tiene 1000 colores, puedes ponerle más, ponle más, píntale. Si mi niño pinta y le digo, si volvieras a hacer el dibujo, ¿qué le cambiarías? ¿Qué le aumentarías? ¿Qué le pondrías? Entonces, creo que esta frase de la lectura del Principito nos enseña muchas cosas.
que no solamente nosotros como personas que hemos aprendido a dibujar, sino también a nuestros niños debemos siempre incentivarlos a dibujar, a pintar y saber nosotros comprender qué expresa en su dibujo y preguntarle a él, ¿qué quieres expresar en tu dibujo? ¿Qué es para ti el dibujo? Qué quieres darnos a entender con tu dibujo? Porque como bien decían las otras maestras, yo puedo entender una cosa, pero de repente él quiere expresar algo diferente en su dibujo, ¿no? Para que así ellos no se sientan frustrados, ni tampoco digan, ay, no le gustó el dibujo a la Miss. No, sí nos gustó el dibujo porque hemos entendido lo que él quiere dibujar. Y ese es mi aporte, mis gracias. Muchas gracias, maestra Silvana. Muchas gracias por compartir con nosotros esta frase. Muchos han ido a la niñez también. Me quedo con esa frase que decía la maestra Silvana. Todos esperamos que llegue la época escolar para comprar nuestros colores, ¿no? Nuestras cositas. Es algo que a mí también me llenaba de mucha ilusión. Gracias, maestra. Muy bien, y finalizamos con la maestra Mónica. Maestra Mónica, adelante. Está por ahí la maestra Mónica. Sí. Buenas tardes, profesora Cecilia. Buenas tardes con todos los colegas que están aquí. Bueno, a mí me llamó la atención donde él expresa, dice, enseñé mi obra de arte a las personas mayores. Les pregunté si mi dibujo les daba miedo. ¿Por qué habría de asustar un sombrero? Es lo que habían observado las personas mayores, ¿verdad? Me respondieron, al adultas, mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que dijera un elefante. A mí me pareció porque a veces nosotras como o vemos a nuestros estudiantes que tienen diferente perspectiva, ya hacen las cosas como a veces ellos reaccionan o crean diferentes cosas al igual que nosotros, porque como decía una compañera anterior, a nosotros nos educaron o nos dieron una educación muy diferente, pues entonces ellos tienen una perspectiva diferente también. A veces cuando a nosotros nos dieron una educación que digamos, ¿no? Puro, así se hace, ¿cómo se dice? Es muy autoritario, es una educación autoritaria, así se hace y así debe de ser, no debe de cambiarse. Digamos, si una flor es de color roja, y un estudiante hace de color azul y nosotros simplemente le decimos, la flor es roja, roja se hace y roja debe de ser y roja tiene que ser, ¿verdad? Entonces nosotros como adultos a veces no sabemos ni por qué el niño hizo una flor de color azul o por qué simplemente a mi parecer, profesora, cuando yo miré el dibujo allí, yo dije, esta es una montañita, un cerrito, ¿verdad? Nosotros con nuestra perspectiva, yo digo, no, al leerlo es diferente, y yo digo, ajá, impresionante, ¿verdad? Que nuestros estudiantes tienen diferente perspectiva. Por ejemplo, el ejemplo de la rosa le decía, porque ellos a veces tienen la noción de que hacen experimentos. Y la flor sí, al absorber ese líquido de color azul, tiene los pétalos azules. Pero nosotros simplemente nos basamos a la realidad, es de roja y roja tiene que ser. No, a mí me causa porque esto a mí me enseña que a veces a nuestros estudiantes, si él hace algo diferente, pues preguntarle el por qué hace las cosas o por qué nace de él hacer algo diferente, ¿no? Porque él dice que le asustaría a todos porque una boa se comió un elefante, pero no, nosotros vemos de diferentes formas. Entonces, a veces siempre tener esa perspectiva o esa paciencia de preguntarle por qué el hacer de los niños, ¿no? Algo diferente que nosotros nos cause a veces risa. Le cuento una experiencia pequeña. Cuando yo tenía 6 o 7 años, me gustaba hacer lo que es dibujos diferentes, ¿no? Un día simplemente dibujé una oveja y en este caso entonces tenía un profesor varón, profesor Víctor. Entonces dibujé una oveja y le hice su cuerpito así como una nube, ¿verdad? Y una nube y sus piececitos, cabecita, y le dibujé pues las orejas, pero las orejas tenía como las orejas de un perro.
y me dijo, pues esas orejas no son así, esto parece un lobo. Entonces, a veces nosotros vemos una perspectiva, o sea, a veces a nosotros mismos nos cae la autoestima o nos baja la autoestima porque para nosotros el dibujo está magnífico, está súper bien bonito, pero cuando un profesor te dice como que ya no está mal o te simplemente ven aspectos negativos en lo que tú estás haciendo, a veces uno mismo dice, no soy buena para esto, o no sirvo para esto, o no puedo hacer y nunca lo voy a hacer. A veces ocasionamos eso en un estudiante cuando nosotros mismos como docentes empezamos ¿no? a decirle los defectos y a veces delante de los compañeros y a veces eso es un poco, es algo negativo para un estudiante porque se va a sentir avergonzado y a la vez se va a sentir menos que los demás. Entonces siempre saber, ¿no? Ver el por qué y para qué, o por qué un niño o un estudiante hace lo que a veces vive afuera, experimenta, o es su realidad de los niños, ¿verdad? Eso es todo, mi. Gracias. Gracias, maestra Mónica. Qué interesante lo que nos comenta la maestra Mónica. Algo que me llamó mucho la atención de su comentario fue que cuando vio el dibujito en medio de la lectura, le parecieron como cerritos, y luego cuando leyó como el fragmento completo, era la boa que se había comido al elefante, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos diferentes formas de ver las cosas. Muy bien. Hasta aquí les comento, maestros y maestras, que lo que ha sucedido es una tertulia literaria. Una tertulia literaria con una lectura dialógica. ¿Qué elementos tuvimos en esta tertulia literaria? ¿A alguien le gustaría participar? Y ya después de esta participación les comparto exactamente el proceso para quien quiera como o anotar, o si les pasamos el material ya lo puedan como aplicar también en aula. Eli, no sé si me ayudas con alguna participación. La pregunta es, ¿qué sucedió en este momento? ¿Qué elementos vimos y qué fue lo que pasó en estos 20 minutos de tertulia literaria? Listo, maestra. Si levantan la manito para poder participar, estimado. Listo, Mónica. Herencia desea participar. María Medal igual. No sé si tal vez alguien que no haya participado. María, me parece que no ha participado todavía. María Medal, adelante. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Bueno, maestra. me quedé con el anhelo de poder hacer un pequeño resumen de este pequeño texto que nos has compartido. Realmente este texto, yo que soy estudiante de inicial, realmente me hizo acordar, ¿no? Las prácticas que nosotros realizamos en las aulas, tiene que ver mucho con una de las inteligencias múltiples, que es la espacial, que es el dibujo, que el niño, por ejemplo, al observar, ¿él qué va a hacer? Por medio de la observación, él le va a querer plasmar, va a tener esa emoción de querer todo lo que él ha visto, le va a plasmar. Y a su vez, si nosotros como docentes no incentivamos a ese niño o motivamos a ese niño que nos exprese lo que él dibujó, ese niño se va a quedar con lo que hizo. Por eso nosotros como mediador debemos incentivar a ese niño. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué es lo que le ha llamado la atención? Que nos comunique. ¿Qué nos está comunicando por medio de su dibujo? Y es muy importante, lo que acabas de hacer, Miss, es una mesa de diálogo por medio de la observación de este texto. Es una introducción que nos estás dando a lo que viene más adelante, lo que nos vas a enseñar. Es una bonita estrategia de nosotros. Por ejemplo, yo me quedo con lo que él dice, que el niño es tan emocionado, él muestra su dibujo.
y es así, en las aulas a los niños tú los ves muy entusiasmados con lo que hacen. Sea, por ejemplo, les decimos, haga tu nombre, él nos hace una letra. Esa letra significa para él su nombre. Pero a veces si nosotros les decimos, no, no es así, así no es tu nombre, ¿qué le hacemos a ese niño? Le estamos, como dice, violentando ese conocimiento que él tiene, le plasmamos, le cerramos lo que él quiere abrir, esa mentecita, le estamos sellando prácticamente con decir que no es así. Y es muy importante, Miss, esto, para mí es muy importante. Lo que usted está haciendo es que nosotros comprendamos y por medio de esa comprensión dialoguemos en el grupo. Así Eso es, quería María, decir. muchísimas gracias. Me quedo con esa última frase, dialogar a partir de lo que estamos leyendo, observando. La tertulia literaria, maestros y maestras, es una de las estrategias que se promueven en lo que llamamos comunidades de aprendizaje. Las comunidades de aprendizaje nacen de un estudio en el Instituto de Barcelona, en la Universidad de Barcelona. Este estudio se llama Included, Inclusión y Educación. Este estudio ganó un fondo para poder observar las actuaciones educativas de éxito que permitían disminuir la deserción escolar y que las escuelas tengan más éxito, ¿no? Estas comunidades de aprendizaje adoptan el aprendizaje dialógico como enfoque. Y una de estas actuaciones educativas de éxito, nosotros aquí lo estamos conociendo como estrategia didáctica de aprendizaje, es la tertulia literaria. Vamos a mirar desde afuera. Imaginemos que no teníamos la lectura del Principito, sino que teníamos un fragmento de la Odisea, un fragmento de 100 años de soledad, un fragmento, vamos a colocarle, de Quijote de la Mancha, ¿no? El primer elemento importante aquí que tenemos es la lectura o la obra literaria que vamos a acercar a nuestro estudiante. Ojo, la tertulia literaria es una estrategia transversal, no porque enseñe matemática, no porque enseñe ciencia, no porque enseñe comunicación, es esta la estrategia. La puedo usar en cualquier materia como una forma de motivar o introducir al diálogo, ¿no? Y para el caso de los niveles, obviamente en inicial se utilizan cuentos más cortos o fábulas que contienen muchas imágenes y, como decía la maestra María, a partir de una mesa de diálogo. Para el caso de primaria y de secundaria ya se pueden utilizar diversos títulos, pero tienen que ser obras literarias universales. ¿Por qué obras literarias universales? Porque aunque nosotros creamos que nuestros estudiantes no comprenden, sí comprenden, y estamos dándole todas las altas expectativas que esperamos de ellos al acercarlos a la literatura universal. Después podemos ya trabajar con contenidos más locales. Pero ¿por qué la literatura universal se utiliza en las tertulias literarias, en estas que les estoy presentando? Porque son más retadoras, porque justamente su riqueza está en haber perdurado a lo largo del tiempo. Y finalmente, nuestros estudiantes, si ustedes se dan cuenta por lo que ha pasado aquí el día de hoy, no es que van a entender la lectura o el contexto o la intención del autor, van a conversar sobre lo que les llamó la atención y sobre su propia vida. Lo que ustedes han expresado, maestros y maestras, es algo suyo y algo que nadie lo puede juzgar, porque ¿quién mejor que ustedes para haber vivido la experiencia que nos han contado? Han abierto su corazón y han compartido incluso emociones. Para eso sirven las tertulias literarias. Obviamente, como ganancia de esta estrategia, ya conocemos El Principito, o nuestros estudiantes ya van a conocer clásicos de la literatura universal y van a poder conversar con cualquier estudiante de su mismo año, de cualquier país
en su lengua original, claro, pero van a conocerlo. Entonces, esa es la importancia de la tertulia literaria. Y ahora les voy a pasar los slides para que podamos ver los pasos específicos de lo que ha pasado. Esta tertulia ahora se ha hecho de manera virtual, pero la idea es que se haga de manera presencial. Ok, vamos ahí con la presentación de lo que es una tertulia literaria. Entonces, ¿qué es la tertulia literaria? Es una forma de leer los clásicos de la literatura con otras personas, desde los más pequeños hasta los adultos, posicionados en círculo y donde relacionan lo que más les gustó con su vida cotidiana. Asimismo, se aprende de todos y entre todos. Creo que aquí eso es lo que ha pasado el día de hoy. Hemos aprendido de todos y entre todos, bueno, los que han participado y también los que hemos leído de manera como individual y hemos escuchado a nuestros compañeros en sus participaciones. ¿Cuáles son los pasos para realizar una tertulia literaria? Primero, elegimos un libro clásico universal y consensuamos con nuestros estudiantes cuántas páginas vamos a leer a la semana. Ojo, que sería muy rico si es que además invitan a padres de familia para el día de la tertulia. Aquí se pueden poner muy creativos, ¿no? Pueden invitar a voluntarios, no sé, pues en algún caso he participado de una tertulia literaria con estudiantes de quinto de primaria e invitaron a los bomberos de su comunidad. Y al momento que fueron compartiendo, esto que hemos hecho nosotros el día de hoy, compartían los niños y compartían los adultos también, ¿no? Y qué ganas tenían los niños de escuchar a los bomberos contar cosas de ellos, ¿no? Cosas como más personales. Eso es como a creatividad de cada docente que quiere implementar la tertulia literaria. Y primero consensuamos cuántas páginas vamos a leer y el estudiante va a leer en casa, ¿no? O fuera de clase las páginas asignadas. Por ejemplo, vamos a leer El Principito. El Principito lo vamos a leer de la página 1 a la página 5. Entonces, el día lunes a las 11 de la mañana vamos a tener nuestra tertulia literaria, ¿no? Y tal como lo hemos hecho ahora en clase, es como lo realizamos en el salón, ¿no? O puede ser en un espacio también al aire libre. Número 3, los estudiantes o el participante va a subrayar el párrafo o la frase que más le llamó la atención y lo relaciona con algo de su vida cotidiana. Luego nos ponemos en círculo, como vemos en la imagen, y compartimos lo subrayado, tal como lo hemos hecho el día de hoy, ¿no? Ojo, aquí existe un moderador. En esta tertulia que hemos tenido el día de hoy, el moderador o la moderadora he sido yo. Y ese rol que he ejercido el día de hoy es el rol que pueden ejercer ustedes y que a medida que se vuelva más frecuente la estrategia, pueda tomar el rol de moderador un estudiante o una estudiante, ¿sí? Este moderador va a anotar los turnos de palabra y va a dar el pase a cada uno de los estudiantes según como los haya anotado, que fue lo que pasó con Rosemary, con la maestra Centeno, con el maestro Roberto, con la maestra Silvana y con la maestra Mónica. Los compañeros pueden comentar si lo leído les recordó algo propio. Algo que no ha pasado aquí, pero que podría pasar en sus escuelas, es que después del primer turno, alguno de sus estudiantes o alguna persona que esté en la tertulia quiera comentar sobre eso que compartió José, por ejemplo, ¿no?
Una vez que comenta, ya le damos el pase a Luisa, y luego a Lorena, y luego a Jorge, ¿sí? Aquí, maestros y maestras, no se generan debates o juicios, solamente vamos compartiendo lo que pensamos, lo que sentimos, y el moderador agradece la participación. Es probable que en algún caso encontremos que un estudiante compartió algo muy sentido o una historia muy personal o incluso algo que moralmente no esté bien, pero no es el momento en la tertulia para juzgarlo o tratar de arreglarlo. Simplemente escuchamos. Y ya habrá otra oportunidad en la que si aquello que comentó hay que reflexionarlo con el estudiante, pues lo hacemos como en otro espacio, ¿no? Este es un espacio seguro para poder comunicarnos y que se comuniquen con nosotros, ¿sí? Muy bien, finalmente les voy a compartir estos 2 videitos y luego de eso vamos a abrir un espacio de preguntas o comentarios sobre esta primera estrategia de la tertulia literaria. ¿Se escucha? Sí, profesora, sí se escucha. Sí se escucha. Maestra, el video no se escucha. El video no se escucha. Sí, le falta audio al video. Comparta una pestañita nada más. En la opción de compartir es solo una pestañita. Ok. Ok. Una pestañita. ¿Ahí se escucha? Hola. Ahora sí. Ya sabemos que en las tertulias el diálogo entre las personas es muy importante. Al fin, es a partir de él que esta práctica se origina. Hoy vamos a conocer esta forma de leer en grupo, a través del diálogo, a la que llamamos lectura dialógica. Antes, ¿qué tal si escuchamos a la profesora Marta, directora del CREA, explicar lo que esto significa? A través del diálogo igualitario se consigue una comprensión dialógica de los textos. Los niños tienen que leer en casa y tienen que escoger un párrafo como mínimo y una idea del por qué les ha gustado, ¿no? Hay niños que nos dicen, es que no es lo mismo leer para uno mismo que leer para compartir. El día de la tertulia, cuando hay un turno de palabras, se tiene que respetar ese diálogo. Cuando un niño dice su opinión o su idea, luego a partir de ahí se abre todo un diálogo, de forma que profundizan mucho más en cada uno de los libros. Los niños y las niñas son capaces de relacionar obras distintas que han leído y de esta forma profundizan en la comprensión y al mismo tiempo desarrollan estrategias de argumentación, desarrollan vocabulario, ¿no? A un nivel muy alto. La persona que modera la tertulia, puede ser un educador, puede ser una persona voluntaria, lo que tiene que hacer es dinamizar y asegurar el diálogo igualitario. No tiene que explicar el contexto de la obra ni el autor, porque son los propios niños y niñas que irán descubriendo o buscando esa información sobre los libros. Estudios internacionales muestran que el aprendizaje de la lectura depende de muchos factores y que va mucho más allá de lo que se desarrolla en las aulas. Paulo Freire, uno de los autores más importantes de educación en el siglo XX y muy conocido para los brasileros, decía que aprender a leer no puede ser un acto mecánico y descontextualizado, sino que debe ser un diálogo abierto sobre el mundo y con el mundo.
Los alumnos adquieren dominio de todo lo que la lectura implica a partir de la interacción con otras personas, tanto en actividades académicas como cotidianas, dentro y fuera del aula, e incluso de la escuela. Es exactamente a ese proceso compartido de leer al que le llamamos lectura dialógica. Pero, ¿de qué se trata? Antes de comenzar con la tertulia literaria, los participantes pasan por una experiencia subjetiva con el libro, o sea, realizan la lectura en soledad a partir de sus vivencias, conocimientos, interpretación y al finalizar escogen un tramo para compartir. Durante la tertulia, comparten la experiencia subjetiva que tuvieron anteriormente, socializando con todos el tramo escogido y su reflexión a partir de él. En ese momento, sucede lo que llamamos reflexión intersubjetiva, o sea, una interpretación colectiva del texto. Después, cuando los participantes continúan con la lectura del libro, comienzan a reflexionar y reinterpretar más allá de la tertulia y de su primera experiencia de lectura. En resumen, la lectura dialógica es un proceso intersubjetivo de leer y comprender el texto, mediante el cual las personas profundizan sus interpretaciones, realizan una reflexión crítica de lo que leen, interactúan con otras personas y potencializan su comprensión de lectura. Algunos conceptos específicos se pueden estimular a partir de la lectura dialógica. Al estimular el diálogo igualitario, el intercambio y la ampliación de interpretaciones a partir de la lectura de diferentes obras, se construye conocimiento compartido. Se refuerza la lectura crítica y la comprensión lectora, y se mejoran las habilidades cognitivas relacionadas a la lectura. Al garantizar que todos los participantes tengan su turno para expresar sus reflexiones e ideas, se potencializa la oralidad, se estimula la escucha y se reconoce la importancia de cada opinión, ya que todos y cada uno son reconocidos por el grupo como lectores. También desarrolla las habilidades comunicativas y la expresión de las reflexiones y argumentos propios, así como el respeto por las opiniones de los demás, lo que eleva el nivel cultural y de aprendizaje. Así es, la lectura dialógica abre las puertas del éxito académico al crear un ambiente en el cual toda participación es valorada y respetada. Es un espacio donde todos pueden compartir valores como convivencia, confianza, respeto, tolerancia y solidaridad. Leer es el primer paso para transformar. Por eso es muy importante la lectura dialógica que se hace en las tertulias. Acompáñenos en todas las clases. No se pierda ni un momento de la EAD. Recuerden, este proyecto está hecho por todos y para todos. Un abrazo. Muy bien. Eso fue la lectura dialógica, que es lo que se da en la tertulia literaria. Y finalmente, me gustaría compartirles esta pestañita o este testimonio de estudiantes. Hola, te voy a contar por qué ahora me gusta más mi colegio. Ahora en mi salón nos escuchamos más. No nos interrumpimos ni nos burlamos y puedo decir lo que pienso porque tenemos más confianza. Ahora nos expresamos mejor y sin miedo. Además, ya no veo a mis compañeros peleando. Antes en el colegio cuando vine la primera vez era tímida, no hablaba bajito y nadie me escuchaba ni conversaba con nadie. Pero desde que empecé a hacer tertulias me sentí más confiada. Antes yo tenía miedo, me daba vergüenza de hablar. Aprendí que mis opiniones eran importantes. Todos aprendimos a escuchar y a expresarnos mejor. También aprendimos que la opinión de todos es importante.
Ahora ya salgo a la pizarra. Me dio un poco de miedo, pero no como antes. Las tertulias literarias nos han permitido mejorar nuestros niveles de comprensión lectora, mejorar también en los resultados de la ESE y la interacción que entre pares se da, ya que este espacio permite el respeto y la capacidad de escucha entre ellos. Nos han acostumbrado desde muy pequeños a buscar, a decir y a tener la respuesta correcta. El precio de buscar esa respuesta correcta ha sido anular nuestra propia voz, nuestro propio pensamiento crítico. Con la tertulia literaria, una estrategia simple pero muy potente, logramos abarcar 7 competencias del currículo nacional que permiten que una persona sea un ciudadano consciente, crítico y responsable. Muy bien. Y con eso doy pase a preguntas, dudas, comentarios, consultas. ¿Qué les pareció esta estrategia de aprendizaje dialógico? La maestra María. Profesorita, buenas noches. Bueno, nuevamente participando. Bueno, a mí me pareció magnífico la estrategia, profesora, porque eso se emplea en las aulas, más que todo con los niños. Los niños, por ejemplo, nosotros orientamos, nosotros pedimos a los niños que vayan, por ejemplo, al sector de lectura, ¿no? Ellos van a elegir la lectura que ellos quieran de acuerdo a su observación que les atrae, a lo que les atrae esa lectura. Y ellos van a pedir, por ejemplo, que se los lea. Y incluso no quieren que se escuchen solo, llaman a sus compañeritos. Ahí nos llaman a nosotros que leamos ese texto y de acuerdo a eso ellos comparten, ellos incluso cómo se sienten. Incluso se identifican con el personaje de acuerdo a la zona donde viven ellos. Conocen, por ejemplo, yo soy de acá de Loreto, de Perú. Por ejemplo, acá en la selva hay, por ejemplo, hay el chapichico, hay la anaconda, hay el monito, el cocodrilo. Y muchos de los niños les gusta el cuento. Hay cuentos, por ejemplo, creados de autores de acá de la selva, y a los niños les encanta. Entonces, ese niño al momento de escuchar, ellos empiezan a emocionar. Incluso, ¿qué hacemos nosotros para motivarle más al niño? Por ejemplo, si a ese niño le puede gustar, al otro niño no. Pero ¿qué hacemos que a ese niño le guste la literatura, le guste esa lectura? ¿Qué hacemos? Nosotros como maestra dramatizamos, a veces organizamos eventos internos y dramatizamos el cuento que más les ha gustado a los niños. Hacemos un voto ahí en el aula, ¿qué cuento más? ¿Cuál de los cuentos es lo que más quieren? Les dramatizamos. Entonces los niños, por medio de eso, ellos se incentivan a la lectura. Eso es lo que yo vivo en las aulas, profesorita. Cuando nosotros hacemos práctica, vemos cómo los niños, a partir de la dramatización, a partir de que los niños participen de cómo, por qué les gusta ese personaje, ellos les llaman la atención a sus demás compañeros. Y no solamente queda en el aula o con el niño. Eso van y regresan a las casas, a la casa, y lo dialogan con su papá. Y su papá a veces en reuniones nos comentan que sus niños van emocionados a contar lo que ellos han realizado. Es una satisfacción que nosotros como maestras recibimos de los niños también. Eso es todo, profesorita. Gracias, maestra. Tal vez por ahí la maestra Yesenia, que ha participado. En mi punto de vista, profesora, es muy interesante y muy práctico para poder saber llegar a los estudiantes y también que ellos, como dijo la profesora, pierdan el miedo, el temor de que piensen que lo que ellos puedan decir o cómo ellos puedan leer
ya no sea manera de burla hacia sus compañeros, sino darle también esa confianza, esa ayuda para que ellos puedan explorar, puedan tener más ideas, puedan desarrollar su perspectiva, o sino también brindarles la ayuda o brindarles esa manera de que ellos puedan salir de su zona de confort y decir, sí puedo, y sacarles de la cabeza el no puedo o el qué dirán, ponerle, también darle la mano, ¿no? Esa es mi idea. Excelente, maestra. Muchísimas gracias. Y terminamos con el comentario de la maestra Cori Joana. La maestra Cori ha levantado la mano. Eli, no sé si le podamos dar pase. Sí, el micro está abierto, maestra. Por ahí tal vez tiene problemas con el audio. Ok, listo. Justo estaba viendo por ahí algunas preguntitas en el chat. Una de ellas me llamó la atención. Y en efecto, es cuando tenemos muchos estudiantes en el aula, a veces se nos dificulta. He logrado vivenciar tertulias literarias hasta con 33 estudiantes en aula, de primaria o de secundaria. Pero influye mucho el tema de cómo estén enraizadas las normas de convivencia en el aula. De hecho, las tertulias lo refuerzan mucho, pero que los estudiantes se sepan escuchar y respeten este momento de tertulia influye mucho en que se pueda desarrollar con los 33 al mismo tiempo. Y se pueden hacer como por tandas, ¿no? De 5 en 5. Primero 5, hacemos la conversación, compartimos, luego 5 más, y si se acaba la hora de la tertulia, en la siguiente sesión podemos continuar con los estudiantes que no lograron participar en esta primera tertulia literaria, ¿no? Eso es una forma. Y la otra forma que veía también en el chat, que un maestro lo sugería, era que nos podamos dividir en 2 grupos de repente, ¿no? Y que podamos invitar a un voluntario moderador. En algunas escuelas o en algunos casos, como ya los estudiantes han asumido ese rol de moderadores, ya lo conocen, las maestras o los maestros ponen a un estudiante moderador en cada grupo, ¿no? Entonces desarrollan sus tertulias en sus grupos, ¿no? Y ya el moderador va tomando los turnos y va agradeciendo cada uno de los comentarios, ¿no? Entonces, se hace como más autónomo y eso hace también que refuercen esta competencia de gestión del aprendizaje de manera autónoma, ¿no? Bien, entonces, esa sería como la estrategia de la tertulia literaria y en estos últimos 10 minutitos les voy a compartir la estrategia de grupos interactivos. De hecho, ahí Eli les va a mandar como el material. Si tuviesen alguna duda o consulta sobre esta estrategia que voy a presentar ahora, que es un poco más cortita, me la pueden hacer llegar a través del grupo de WhatsApp, no hay problema, yo puedo contestar sus dudas o consultas, ¿bien? Muy bien, entonces vamos con esta última estrategia para luego tener nuestro cierre. ¿Qué son los grupos interactivos? Los grupos interactivos son una forma de organización del aula que busca maximizar el número y diversidad de interacciones orientadas al aprendizaje del alumnado en la línea de lo que indican las principales teorías del aprendizaje. Ojo, esto de los grupos interactivos es otra estrategia del aprendizaje dialógico. Recuerdan que vimos ya las tertulias literarias como parte
de este enfoque de aprendizaje dialógico, los grupos interactivos también son parte de este enfoque del aprendizaje dialógico y una de las actuaciones educativas de éxito de lo que llamamos comunidades de aprendizaje. Quien quiera explorar más sobre este proyecto, quien quiera chequear material, lo puede hacer en la web. Hay mucha información sobre el proyecto en sí de comunidades de aprendizaje. ¿Cómo funcionan estos grupos interactivos? Se dividen en pequeños grupos de alumnado heterogéneo. ¿Qué va a pasar en un aula que, por ejemplo, tenemos 30 o 20 estudiantes? Vamos a dividirlos en grupos de 5 o de 4, por ejemplo. Pero tomando en cuenta que en este grupo vamos a tener estudiantes que dominan mejor la materia o la actividad que les vamos a proponer y estudiantes que no tanto, ¿no? Porque la idea es que se den apoyo mutuo y se refuercen. Ok, este es el primer paso. Cada grupo va a trabajar durante un periodo corto de tiempo una actividad de aprendizaje diferente. ¿A qué le llamamos periodo corto de tiempo? 15 o máximo 20 minutos. ¿Y por qué hablamos de actividades diferentes? Vamos a imaginar que en estos grupos estamos desarrollando una clase de ciencia y tecnología, ¿bien? Y que estamos hablando de gestionar espacios y medio ambiente, por ejemplo. Ok, entonces a cada uno de los grupos le vamos a dar un reto diferente, ¿no? Al grupo número 1 les decimos, ¿qué harías para preservar el entorno de tu escuela, ¿no? ¿O qué acciones realizarías para preservar el entorno de tu escuela? Ese es el reto del grupo 1. Reto del grupo 2. ¿Qué harías para preservar el entorno de tu comunidad, ¿no? O de tu urbanización, o de tu espacio, o donde queda tu casita. Ese es el reto número 2. Reto número 3. ¿Cómo crees que tu familia pueda cuidar o contribuir al cuidado del medio ambiente? Esa es la actividad número 3. Entonces, al mismo tiempo, cada grupo va a realizar este reto. Por eso es que no necesita tanto tiempo, sino que más bien el hecho de que tengan tiempos cortos hace que los estudiantes pongan como más atención a cumplir el reto en ese tiempo corto. ¿Por qué? Porque van a tener un voluntario adulto por grupo. Y aquí viene el reto para ustedes, maestros y maestras. Van a tener que abrir las puertas de su aula a padres, madres de familia o hermanos mayores que quieran contribuir con estos grupos interactivos. Y en cada uno de estos grupos tiene que haber una persona voluntaria, ¿no? Mamá, papá, abuelita, hermano mayor, hermana mayor que quiera estar en este espacio y se va a convertir como en un mediador. Y ustedes solamente van a estar de balcón tratando de apoyar algo que no se entienda, pero sobre todo de balcón. Estos adultos son los que van a propiciar, a ver, cuéntame tú qué piensas, a ver, cuéntame qué piensas de lo que tu compañero ha dicho. No les va a enseñar, va a mediar este intercambio de opiniones para resolver ese reto. Pasados los 15 minutos, van a rotar. Aquí viene la parte de la rotación. Cada voluntario rota al siguiente grupo con el reto que tuvo en el grupo anterior, ¿no? Si el grupo 1 hizo actividades para cuidar el colegio y el grupo 2 hizo actividades para cuidar la comunidad, intercambian, ¿no? Lo del grupo 2 ahora lo hace el 1 y lo del 1 lo hace el 2. De esta manera van a pasar probablemente las 2 horas de clase con estas rotaciones y al final todos los estudiantes, o sea, todos los grupos, van a haber realizado todos los retos, ¿sí? Y vamos a tener diferentes respuestas que los estudiantes van a poder compartir, pero como han sido cortos los tiempos para poder resolver estos retos, aquí se ha generado interacción, movilización, apoyo de uno con otro, el voluntario adulto ha tratado de movilizar y de conducir respuestas. Ese diálogo está generando un aprendizaje.
porque recuerden que en la escuela promovemos competencias, no solamente conocimientos. La competencia es la movilización de conocimiento, habilidades y actitudes, ¿sí? Entonces, que quede claro eso. Los grupos interactivos consiguen de esta manera aumentar la atención, motivación y tiempo de trabajo efectivo del alumnado. Todo el alumnado, sin excepción, participa. Y aquí tenemos una infografía de cómo se verían los grupos interactivos en el aula de clase, ¿no? Por ejemplo, dice, grupos heterogéneos de 4 a 5 estudiantes, actividades de aprendizaje instrumental, que son los retos que cada grupo recibe. Hay un diálogo igualitario y ayuda mutua en cada actividad. Hay una persona voluntaria por grupo que dinamiza las interacciones. Y hay un tiempo entre 15 o 20 minutos para cambiar de actividad. En eso consisten los grupos interactivos y se pueden desarrollar desde inicial hasta el nivel secundario en cualquiera de las áreas o materias que ustedes enseñen. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, maestros, maestras, sobre los grupos interactivos? Ok, por ahí nos están pidiendo material extra sobre la actividad. Muy bien. La maestra Liz nos pregunta si las tertulias sería ideal que sean una vez por semana, mínimo una vez por 15 días. La maestra Yesenia Aurora ha levantado la manito. Eli, no sé si le podamos dar pase. Sí, maestra, su micro está prendido. Gracias. Una consulta. Sabemos que en el nivel secundario se trabaja por cada docente, porque son varias áreas y cada área tiene su respectivo docente, ¿verdad? Y a veces las horas que nos dan, digamos, a veces que nos dan 1 hora, a veces nos dan 45 minutos, y a veces no, tenemos temas que hemos dejado de repente en las áreas, en los días anteriores, ¿verdad? ¿Cómo podríamos manejar esta estrategia con las horas que de repente tenemos? Los grupos interactivos, maestra. Sí. Por ejemplo, si usted necesita abordar ciertas actividades para desarrollar alguna competencia, como el ejemplo que le puse, ¿no? En estos 45 minutos que tiene, lo puede hacer y los grupos interactivos entran como la actividad principal de la sesión. Entonces, puede poner una motivación en el inicio, a la introducción, como tal vez juego de palabras o pensar en solucionar algún reto con una sola palabra. Luego vienen los grupos interactivos y cada uno de estos retos puede implicar, si quiere trabajar los contenidos, si quiere trabajar las habilidades, lo que usted quiera trabajar en cada uno de estos espacios. 15 minutos serían 3 actividades porque no le podría alcanzar para más, ¿no? Si son 45 minutos. Y rotarían cada 15 minutos, formaría 3 grupos, ¿no? Y al final puede hacer un cierre chiquito o que es básicamente la evaluación o la metacognición al final. Si no le alcanza el tiempo, pues planificarla para la siguiente sesión, ¿no? Esa es una de las formas en la que podemos promover los grupos interactivos y obviamente no es siempre, ¿no? Los grupos interactivos usualmente se dan antes de cerrar una experiencia de aprendizaje, una unidad de aprendizaje o un proyecto de aprendizaje para poder ir consolidando un poco todas aquellas sesiones que ya hemos desarrollado durante ese tiempo, ¿no? Bien, muchas gracias, maestra. Maestra Abigail, ¿alguna consulta?
Muy bien, si no tenemos consultas de la maestra Abigail, ahí estoy leyendo como si hay lecturas para EPT, por ejemplo, ¿no? Que es un área mucho más manual, definitivamente las hay, y en realidad el docente decide, ¿no? Puede trabajar con clásicos de la literatura universal, que son los recomendados. Podría trabajar con literatura como más escogida para el área, o simplemente, si es que no encuentra como la relación con el área, sería la tertulia para motivar este espacio seguro con sus estudiantes. Por ahí que hay que reforzar la disciplina, hay que reforzar ciertas conductas. Las tertulias nos sirven para eso, ¿no? Usamos, por ejemplo, la lectura del Principito, lecturas que vayan más acorde con la edad de nuestros estudiantes y vamos generando entornos de confianza y a partir de ahí ya desarrollamos nuestra materia o nuestro curso o nuestra área, ¿no? Es también como más transversal. Muy bien, entonces ahora vamos al cierre y vamos a terminar con una rutina de pensamiento. Cierre y conclusiones. La rutina de pensamiento se llama antes pensaba y ahora pienso. Esta rutina de pensamiento nos ayuda a generar como conclusiones o tratar de entender cómo nuestros estudiantes llegaron y cómo se están yendo. Bien, entonces vamos a escuchar una o dos participaciones con esta rutina de pensamiento. Tiene que decir, antes pensaba sobre el aprendizaje dialógico y ahora pienso sobre el aprendizaje dialógico esto. Bien, ¿a quién le gustaría participar? Ajá, la maestra Sara. La maestra Sara y la maestra Nancy. Con ellas dos vamos. Maestra Sara, adelante. Buenas noches con todos. Soy maestra de comunicación. Antes pensaba que había un tiempo determinado para culminar el aprendizaje dialógico. Ahora podemos tener en cuenta que partirá del conocimiento y de la experiencia del propio estudiante. Gracias. Excelente, muchas gracias, maestra. Muy buena participación. ¿Alguien más por ahí levantó la mano? La maestra Cintia, me parece. Maestra Nancy. Maestra Nancy, adelante. Sí. Antes pensaba que el docente tenía que alcanzar a los niños el libro para que ellos lean hasta un limitado párrafo, por decir, ¿no? Ahora pienso que el alumno es el que tiene que decidir qué leer, lo que más le interesa y en este caso compartir ya con sus compañeros. Eso es lo que ahora pienso. Gracias. Excelente, maestra Nancy. Muchísimas gracias por traer a colación este tema. Eso es bien importante y de verdad como que hay aspectos que se nos escapan porque el tiempo es corto, pero eso que ha dicho la maestra Nancy es bien importante. Procuremos que nuestro estudiante aprenda a elegir. Ellos tienen voz. Y si por alguna razón nosotros les decimos, vamos a leer de la página 1 a la página 5, pero ustedes van a compartir la frase que más les ha llamado la atención, no necesariamente en orden, no necesariamente vamos a empezar en la página 1, no necesariamente vamos a ir compartiendo párrafo por párrafo, no. Si el estudiante quiere compartir una frase que está en la página 5 y el que sigue quiere compartir una frase que está en la página 1, excelente. La leemos y la comentamos. Si alguien por ahí se adelantó y ya leyó todo el libro, lo podemos validar, pero sí tratemos de ir como a la par con el resto de nuestros estudiantes. Excelente, maestra Sara, excelente, maestra Nancy, muy buen cierre con la rutina de pensamiento. Y así acaba la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias con todos ustedes, maestros y maestras. Nos vemos el día jueves con la estrategia sobre aprendizaje, me parece que es el aprendizaje servicio. Muchas gracias.